Bendecido día, hermanos. Para este domingo 7 de marzo escuchemos el Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en este tercer domingo de Cuaresma, iniciando la tercera semana de este tiempo de Cuaresma. Y hoy la palabra de Dios que hemos escuchado, centrando nuestra atención en el pasaje del Evangelio según San Juan, en este capítulo 2, comúnmente se le conoce este pasaje como la purificación del templo. Ese comienzo del Evangelio según San Juan. Y así vemos que por lo menos Jesús en su ministerio, por lo menos 3 Pascuas, en la tercera es cuando muere, por lo menos 3 Pascuas predica la palabra de Dios. Y en esta primera Pascua que se acerca a Jesús, o está en Jerusalén, en el templo, cuando se acercaba la primera Pascua en torno al ministerio o a la predicación de Jesús. Y en este pasaje muy especial que se llama la purificación del templo, en nuestra época tenemos un lenguaje tal vez ya especializado o un lenguaje médico. Cuando se habla, por ejemplo, de personas tóxicas o relaciones tóxicas, o que tenemos muchas toxinas, o que hay que purificar nuestro cuerpo, o que hay que alejarse de esas personas tóxicas. Entonces se habla de una purificación, que hay que hacer algo porque si no se corre el riesgo hasta de perder la vida. Y entonces Jesús, antes de iniciar su ministerio, su predicación, tiene la oportunidad de estar en el templo y entonces Jesús viene a hacer una purificación. Se entiende que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el que viene a hacer la nueva alianza. Entonces todo lo que vivía el pueblo judío, y el centro principal para el pueblo judío pues es el templo, es la casa de Dios, el culto que se le daba a Dios, con toda una serie de sacrificios, pues ya estaba tóxico, por decirlo de esa manera. Entonces Cristo viene a purificar. No viene a decir que ahora va a haber una nueva manera de relacionarnos con Dios y que nos va a relacionar con Dios ahora de una manera especial,
Ya no vamos a ofrecer sacrificios de toros, de ovejas y de palomas, sino el único sacrificio será el Cordero de Dios, es decir, Cristo Jesús. Y entonces, pues echa a todos los vendedores. Ciertamente los vendedores están en el atrio del templo. Aquí se distingue templo. Muchos designan pues todo lo que es propiamente santuario con todo el terreno o los atrios del templo. Así se designa de manera general templo. Pero el santuario es exclusivamente el lugar más sagrado. Propiamente sería para nosotros hoy el templo. Y está dividido en 3 partes: el Ulam, el Ekal y el Devir. El Devir, que es el santo de los santos, donde solamente el sumo sacerdote entra una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur, en la fiesta del perdón. En la antesala de los santos, y entran los sacerdotes a ofrecer incienso a Dios, a presentar los panes de la presencia, y es lugar exclusivo para los sacerdotes, es el santuario. Y cuando Jesús dice derriban, le preguntan qué autoridad tiene, con qué autoridad hace eso, el Señor le dice derriban este santuario. No se está refiriendo al templo material. Y por eso pues se subraya en el Evangelio, no se refería al templo material, sino a su cuerpo. De modo que Cristo Jesús, de ahora en adelante, o Él muriendo en la cruz, va a ser el nuevo mediador. Él es el sumo sacerdote. Él es el que nos va a relacionar ahora con Dios nuestro Padre. Y claro, haciendo presente la primera lectura de los 10 mandamientos, en donde el Señor prohíbe que tengamos otros dioses o tengamos ídolos. Ídolo es un falso Dios. Entonces, si nosotros tenemos ídolos, hay que hacerlos a un lado, porque solamente tenemos que adorar a un Dios verdadero, el Dios de nuestro Padre, el Dios Padre de Cristo Jesús, nuestro único Dios. Y también los demás mandamientos que hacen referencia o relación a la buena convivencia, al trato con los demás, de vernos como verdaderos hermanos. Así que en este tiempo de Cuaresma, utilizando este término de purificación, a lo mejor también nosotros nos estamos intoxicando de pecado, de maldad. Entonces examinemos nuestra vida, hagamos oración y pues pidámosle a Cristo Jesús que Él nos ilumine, nos ayude para que logremos una verdadera conversión. Una conversión que nos lleve a ser mejores personas, a ser mejores cristianos. Sabe que ahora el único mediador es Cristo Jesús, pero tenemos que vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a los sacramentos. No hay salvación si no aceptamos a Jesús, si no lo recibimos en la Eucaristía, si no confesamos nuestros pecados, si no damos muestras de arrepentimiento o de vivir el mandamiento del amor. Pues pidámosle, Señor, pidámosle a Dios que en este tercer domingo de Cuaresma pues vayamos profundizando, interiorizando y veamos qué cosas tenemos que corregir, qué cosas hay en nuestra vida que son tóxicas, que nos están llevando al pecado, que nos están llevando precisamente a apartarnos de Dios, nos apartan de Dios. Volvamos pues a estas prácticas de oración, de ayuno, y concretemos estas obras de piedad precisamente en las buenas obras u obras de misericordia con nuestros hermanos. Pues bendecido día, hermanos. Feliz domingo.